El alquiler de habitaciones está de moda. Todo el mundo habla de esta modalidad de alquiler en la que puedes conseguir rentabilidades realmente elevadísimas. Nuestro invitado de hoy nos va a dar una auténtica masterclass de cómo él mismo gestiona más de 100 habitaciones consiguiendo rentabilidades realmente astronómicas. Estamos hablando de más del 30% de rentabilidad. Si ves esta entrevista en YouTube, verás que por privacidad nos ha pedido que no salga su cara. Algo que entendemos perfectamente, ya que prefiere mantenerse en el anonimato. Pero no te equivoques, porque el contenido de esta entrevista vale su peso en oro. Así que yo de ti no me la perdería. Y antes de dejarte paso ya con esta entrevista, recuerda que si este contenido te gusta, debes suscribirte en vivirderrentas.net. Te dejo el enlace por aquí abajo para recibir mucho más contenido sobre inversiones inmobiliarias. De hecho, cuando te suscribas, recibirás de regalo mi libro en el que te cuento yo mismo cómo invertir en inmuebles. Te sugiero que te suscribas ahora mismo si no estás ya suscrito antes de pasar con el podcast, porque luego puede ser que te olvides. Y ahora sí, nos vamos con esta delicia de entrevista. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas. Y hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Carlos. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Nada, un placer tenerte aquí entre nosotros, a dar un par de datos sobre ti y luego ya te pediré que te presentas para que te podamos conocer un poco más antes de empezar con la entrevista, ¿no? Bueno, decir que llevas 10 años en el negocio del alquiler por habitaciones y que actualmente estás gestionando más de 100 viviendas, perdón, 100 habitaciones con una rentabilidad media del 30%. Estos datos yo creo que son muy importantes para Exacto. poner un poco en antecedentes a la audiencia de quién eres y ahora sí que te voy a preguntar un poco más que nos puedas profundizar pues, en quién eres, la experiencia que tienes, a qué te dedicas o cualquier dato que creas que puede ser relevante para los espectadores. Muy bien, pues encantado de estar aquí, Germán. Pues bueno, me llamo Carlos y como bien has dicho, llevo en este mundillo unos 10 años y bueno, pues tengo una gran cartera de inmuebles que, bueno, siempre digo que son más de 100 porque no me gusta decir la cifra, este país es un poco delicado, entonces, bueno, pues digo más de 100 por simplificar, ¿no? Pero pueden ser muchos más. Y, y bueno, pues realmente pues me dedico al negocio de alquiler de habitaciones. Esto es pues el piso compartido de toda la vida, haciendo un contrato diferente a cada inquilino, a cada habitación. Y bueno, pues empecé con este negocio a la vez que alquilando pisos enteros, pero bueno, poco a poco fui abandonando el negocio de los pisos enteros a favor solo de dedicarme a esto y de especializarme en esto. Muy bien. Y bueno, si os puedes contar un poquito cómo es ese modelo de negocio. O sea, alquiler por habitaciones, todos sabemos que puede haber algunos matices, ¿no? De una forma u otra se pueden gestionar. En tu caso, ¿qué destacarías? O sea, ¿cómo es tu modelo de negocio? Sí, a ver, sí que me gustaría comentar que este es un negocio que se hace de forma muy poco profesional, por lo menos en España. Generalmente, pues es el típico negocio que todos sabemos que hace, pues, por ejemplo, alguien que ha alquilado un piso entero y no le llega muy bien el sueldo y entonces subalquila varias habitaciones, ¿no? Digamos, sin contrato, sin fianza, etcétera. Entonces, la mayoría de las habitaciones que se anuncian son así, ¿no? Es de gente no profesional, bueno, pues que lo intenta hacer pues para sacar unos euros, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues yo empecé así, no te lo voy a negar, hace mucho, bueno, al principio cuando era estudiante, yo soy ingeniero informático, cuando era estudiante pues compartí piso durante toda mi carrera y bueno, luego cuando tuve mi primera vivienda en propiedad también subalquilé las habitaciones, aunque la vivienda era mía. Y bueno, pues poco a poco me fui metiendo en este negocio, lo fui haciendo cada vez más profesionalizadamente. Y sí que es verdad que la mayoría de la gente pues no lo hace de forma profesional. Entonces, es un negocio que le queda mucho por desarrollarse en ese sentido, ¿no? De que se haga de forma más profesional. Eh,
Pues, por ejemplo, yo me asombro en los grupos en donde estoy de gente que quiere alquilar habitaciones o de gente que quiere aprender este negocio, pues me asombro de que se alquila sin contrato, se alquila sin fianza, se alquila sin saber nada sobre la legislación aplicable, se alquila a cualquier tipo de persona, no se hacen bien las cuentas, se reforman los pisos de forma exquisita como si fueran para uno mismo. Bueno, al final, claro, este negocio es un negocio muy de detalles, Germán. Al contrario que el negocio de alquiler de un piso entero, que es un negocio muy sencillo, ¿vale? Y muy fácilmente gestionable, el negocio del alquiler de las habitaciones es un negocio muy de detalles y los detalles son muy importantes, ¿vale? Si no se hacen bien esos detalles, enseguida surgen los problemas como impagos, ocupaciones, conflictos entre los inquilinos. Entonces sí que es verdad que este es un negocio difícil en ese sentido, ¿no? Muy de detalles. Y la gente lo suele hacer sin tener en cuenta esos detalles y sin saberlos, ¿no? Sin aprenderlos previamente, ¿no? Entonces, pues es un negocio que se hace sin ningún cuidado y, claro, pues si se hace sin ningún cuidado y sin atender a esos detalles, pues enseguida empiezan los problemas y cuando empiezan los problemas, pues se abandona el negocio enseguida. Por eso hay tanta rotación que gente que empieza a alquilar las habitaciones y luego sale escaldada y ya no lo vuelve a hacer nunca más. Muy bien, Carlos. Oye, has comentado antes que, bueno, te sorprende, ¿no? Cuando ves algunos grupos o cuando hablas con gente, ¿no? Que se quieren dedicar o se dedican al alquiler por habitaciones y lo hacen de manera muy poco profesional. Has comentado algunos ejemplos. En el caso más extremo, pues que lo hacen sin contrato, ¿no? Pero seguro que tienes alguna recomendación, ¿no? Para hacerlo de una forma profesional, aparte de, obviamente, pues firmar un contrato. ¿Qué dirías a alguien que quiere empezar o que quizá lo está gestionando, pero dice, bueno, tengo muchas dudas? O sea, ¿algún consejo para que lo puedan gestionar? ¿Algunos tips para hacerlo de manera más profesional? Bueno, la verdad es que, como dije, hay muchos detalles en este negocio. O sea, no hay un solo tip que podamos decir, ya con esto estoy salvado, ¿no? Hay muchos detalles. Entonces, yo, a alguien que quiera hacer esto, incluso a alguien que quiera alquilar las habitaciones que le sobran en su casa, yo le recomendaría que aprendiese bien antes, ¿eh? Porque ya digo, es un negocio un poco complicado, ¿eh? No es como alquilar un piso entero que es muy sencillo. Aquí no, aquí hay muchos detalles. Y todos esos detalles hay que hacerlos bien. Te puedo poner varios ejemplos, ¿eh? Por ejemplo, la legislación aplicable. ¿Usamos la ley de arrendamientos urbanos o usamos el Código Civil? Bueno, pues hay muchísimas diferencias entre los dos modelos, ¿no? Otro ejemplo, la mayoría de la gente que empieza suele compra un piso y lo suele reformar de forma exquisita, como si fuera él a vivir en ese piso. Y no se da cuenta de que en el negocio de las habitaciones nuestro cliente es un tipo de inquilino que lo que busca sobre todo es vivir barato, porque no tiene dinero suficiente generalmente para alquilar un piso entero. Entonces se va a una habitación precisamente por eso. Entonces, lo que quiere es que sea barato, pero sin embargo, si reformamos el piso con exquisitez, digámoslo así, nos va a costar muy caro y vamos a tener que subir el precio. Y si subimos el precio, no vamos a ser capaces de competir, ¿vale? Sé que hay gente, digamos, famosa que vende cursos de alquiler de habitaciones, pues que realmente se enfocan a un mercado premium, pero es que ese mercado es muy estrecho, porque la gente que puede pagar habitaciones premium, habitaciones de lujo, prefieren en una inmensa mayoría irse a un piso entero ellos solos, excepto perfiles muy concretos y que son muy poco numerosos. Entonces, ese es un error típico que comete la mayoría de la gente que empieza, ¿no? Reformar demasiado y gastar demasiado. Y al final, o subes el precio y no eres capaz de encontrar inquilinos, o bien bajas tu rentabilidad. Y si bajas la rentabilidad, pues y tu rentabilidad se aproxima a la del alquiler de un piso entero, pues para eso pues haces el negocio de alquilar un piso entero que es mucho más sencillo, ¿vale? Muy bien, sí, sí, me parece interesante. Sí que es verdad que últimamente, como bien dices, escucho más gente, ¿no? Que se dedican, no sé si alquiler de habitaciones premium, pero sí que le invierten y buscan que sea como un poco más Sí. llamativa la habitación, ¿no? Que es un Por poco lo más de menos calidad. venden cursos de alquiler de habitaciones premium. No sé en qué medida se dedicarán al negocio realmente, pero sí. Pero lo que te iba a comentar es que también veo, sobre todo son chavales más jóvenes, que se dedican al rent to rent, que al final, salvo el matiz de que no compran la vivienda, sí que están alquilando por habitaciones, ¿no? Para maximizar esa rentabilidad, que ellos también le invierten, ¿no?
En parte también porque es el acuerdo con el que se llega a convencer, ¿no?, al propietario y decirle, oye, mira, yo invierto, te voy a dejar la propiedad mejor, y es una forma también de sacar un poco más de rentabilidad. Pero ellos sí que están, ¿no? Normalmente, o por lo menos con los que yo voy hablando y además les va muy bien, sí que se especializan un poco a darles un poco de. Hablamos de inversión media, me suelen hablar de unos 10.000 euros, ¿vale? Hay casos en los que no invierten nada y otros en los que les tocará invertir más, supongo que serán viviendas más grandes, pero sí que invierten un poco para dejarla pues mejor esa vivienda. ¿Tu experiencia es que no sería tan necesario o esos 10.000 euros entran dentro de lo razonable para ti? Bueno, a ver, generalmente hay que reformar algo la vivienda, ¿vale? Que estamos adquiriendo para alquilarla por habitaciones. Pero claro, una cosa es hacer una reforma de 20.000 euros en que reformemos todo, el suelo, porque, por ejemplo, imaginemos que nos encontramos con un suelo de terrazo, que es antiguo y que no está a la moda, pero está perfecto el suelo. Pues la mayoría de la gente, si comprásemos una vivienda para vivir nosotros, cambiaríamos el suelo por uno de grés, por ejemplo, o más moderno. O cambiaríamos las tuberías, o cambiaríamos la electricidad, ¿vale? Es decir, haríamos una reforma completa, pero cuando se alquila un piso por habitaciones, si nosotros nos gastamos tanto dinero en una reforma completa, pues lo dicho, ¿no? O vamos a tener que subir el alquiler para mantener la rentabilidad, o bien vamos a tener que asumir una bajada de rentabilidad. Por lo tanto, el negocio se hace menos interesante en comparación con el alquiler de un piso entero. Y el inquilino de habitaciones en ningún caso va a apreciar eso. Al inquilino de habitaciones le da igual que el suelo sea de terrazo o de grés, le da igual que las tuberías tengan 30 años o sean nuevas, le da igual que la electricidad esté recién renovada, lo que quiere es que las cosas funcionen, ¿vale? Lo que quiere el inquilino es que las cosas funcionen y sobre todo pagar poco, porque si no se iría un piso entero. Por lo tanto, las personas que en el rent to rent se gastan demasiado dinero en una reforma, pues en mi opinión no están haciendo un buen negocio, no están enfocando bien el negocio, ¿no? A ver, ¿10.000 euros es mucho o es poco? A ver, depende de cada piso, obviamente. Si el piso está destrozado y hay que reformarlo entero, pues hay que reformarlo entero, no hay más. Si faltan las puertas, pues hay que poner puertas, ¿no? Entonces, depende, 10.000 euros puede ser adecuado o puede no serlo, dependiendo de las circunstancias del piso, ¿no? También, por Sí. decir la verdad, o sea, yo no me dedico al rent to rent, sí que hablo con varias personas que tienen Yo su empresa y tampoco, les va eso te bien, quería comentar sobre Renturren ahora, sí, pero cuando te me... doy la cifra de Sí. 10.000 porque es como yo a veces les hago el número, oye, con 100.000 euros y ellos dicen 10 pisos, pero a lo mejor ahí también incluyen la fianza, la entrada y algo, ¿eh? No lo sé. Claro. A ver, ya digo, 10.000 en una reforma puede ser adecuado o puede ser excesivo, ¿vale? Al final mi política es gastar en la reforma lo mínimo, ¿vale? Para que el piso sea habitable, esté bien, razonablemente bien, pero, por ejemplo, nunca reformaríamos algo que no esté roto, por ejemplo, ¿vale? El suelo, el ejemplo del suelo, ¿no? O el ejemplo de las ventanas. Yo me encuentro con ventanas de aluminio, ¿vale? Entonces, ¿por qué vamos a cambiar las ventanas y vamos a poner unas de Climalit? El inquilino no lo va a apreciar eso en ningún caso y sin embargo nosotros vamos a gastar bastante dinero en ello. Por lo tanto, esa sería una reforma innecesaria. El rent to rent yo tampoco lo hago, no me gusta ese negocio. ¿Por qué? Porque es un negocio que tiene mucho más riesgo, es un negocio diferente al final, ¿vale? Entonces, estos negocios inmobiliarios la gente que empieza los confunde fácilmente, ¿no? Confunde un alquiler de piso entero con un alquiler de habitaciones, con un rent to rent, con un alquiler turístico. Y al final todos los negocios son inmobiliarios, tienen un inmueble por detrás, pero son negocios muy diferentes, con diferentes riesgos, con diferente carga de trabajo, con diferentes rentabilidades. En el caso del rent to rent, yo no lo hago y a mí no me gusta por varias razones. Esto es muy personal, vamos, al final cada uno puede hacer el negocio que quiera, obviamente, pero a mí no me gusta porque tiene menos margen de ganancia, por lo general el rent to rent. Por ejemplo, si se te queda una habitación vacía, ya posiblemente empieces a perder dinero, ¿vale? Entonces tiene ese margen más pequeño, ¿no? Que si el piso fuera tuyo. Eh, También tiene más riesgo en muchos sentidos, ¿eh? Tiene riesgo porque hay una parte más que es el propietario de la vivienda con quien tienes que hacer un contrato y bueno, aunque en teoría las cosas tienen que salir bien y si el inquilino deja de pagar, pues tú eres el responsable, pues en la práctica al final la responsabilidad se filtra al propietario y al final el propietario y el gestor de ese piso acaban en juicios con mucha frecuencia entre ellos, ¿no?
Además, es un negocio pues que bueno, pues hay que hacer un contrato diferente, ¿vale? Hay que hacer, de hecho, 2 contratos. Un contrato de gestión en donde hay que cobrar el IVA y tienes que ser empresa con el propietario, y luego un contrato de alquiler con el inquilino. O sea, es un negocio diferente, ¿no? A mí no me gusta porque es menos rentable y tiene más riesgo, en definitiva. Pero Sí, sí. bueno, cada uno. De hecho, cuando te lo comparaba ya he comentado ese matiz de que no eres el propietario, ¿no? Y eso implica pues todo lo que has desarrollado, que no Exacto. es, o sea, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero yo me especificaba, específicamente me refería a que al final es un negocio de alquiler por habitaciones lo que hay detrás. O sea, cómo gestionan las habitaciones o cómo no las gestionan, sí que se puede comparar. Obviamente todo lo demás es distinto porque la Sí, inversión es desde luego distinta seleccionar inquilinos es igual. Ahí, por ejemplo, sí, sí. o cómo adecuar las habitaciones, estas cosas. Exacto. Vale. Si hablamos de rentabilidad, antes he dado una cifra, ¿no? 30% de rentabilidad de alquiler medio, me comentabas tú, ¿no? No sé si nos puedes explicar, desarrollar un poco más esto. ¿Cómo haces eso el cálculo o una operación estándar? Quizá podrías desarrollar, ¿no? Que puede ser un ejemplo real o no, pero una operación de, oye, mira, pues normalmente compro por tanto, alquilo por tanto y no sé, para hacernos una idea de cómo más rentable puede ser. Sí, mira, pues la rentabilidad media de mi cartera ahora es prácticamente el 30%, ¿no? No recuerdo la cifra exacta, creo que 28 y pico, 29 y pico, ¿vale? Lo calculo cada 3 meses. ¿Cómo calculo esa rentabilidad? Pues en mi caso es la fórmula o una fórmula parecida a lo que se llama ROCE, ¿vale? Que es la rentabilidad sobre el dinero inicial que ha salido de tu bolsillo. Por ejemplo, si uno compra un inmueble por 100.000 euros con una hipoteca del 80%, pues el dinero que ha salido de su bolsillo es la suma de los 20.000 euros que no le da el banco para comprar el piso, más pongamos 10.000 euros en impuestos y pongamos, ya que dijimos antes esa cifra, otros 10.000 euros en reforma. Es decir, el dinero inicial que ha puesto ha sido 40.000. Y luego cada año se calculan los beneficios, en mi caso los calculo netos, ¿vale? Ya después de impuestos, que son los ingresos menos los gastos. Y entonces la rentabilidad es la división entre ese beneficio neto anual entre los 40.000 euros que se pusieron al principio, ¿no? Y eso es lo que me da El aproximadamente un 30. 30%. Y en ese roce o en ese beneficio específicamente, ¿la cuota de la hipoteca, tienes toda la cuota en cuenta o solo los intereses? Claro, por eso decía antes que no es exactamente ROCE, ¿vale? Porque el ROCE trata las amortizaciones de otra manera, ¿vale? En este caso, yo soy más conservador a la hora de calcular esta cifra y más pesimista. Meto toda la hipoteca, tanto los intereses como la amortización, como si fuera un gasto, ¿vale? Como si fuera un gasto corriente, Muy bien. ¿vale? Sí, Entonces, esto sí, y cada maestrillo tiene su librillo, ¿eh? Yo a este le exacto, llamo sí. al cash on cash. Para mí la diferencia sería esa. Sí, sí, bueno, no entro exactamente en las definiciones exactas de las medidas de rentabilidad, pero vamos, se Pero parece, se que, parece bastante al ROFE. Lo que pasa es que el ROFE, claro, la amortización de la hipoteca pues no la considera un gasto, ¿no? sí, sí, sí. Se mide Era de para otra manera. entender cómo hacías el Exacto, cálculo. sí, sí. Genial, pues oye, súper buenas rentabilidades. Y estas viviendas, no sé si puedes decir la ciudad, pero por lo menos la media de habitantes, suele ser en ciudades, suele ser en pueblos, ¿qué perfil de localidades encuentras esto? Sí, permíteme, Germán, me ha llamado mucha la atención que me hayas dicho buenas rentabilidades. Fijémonos en que muy pocos negocios consiguen dar estas rentabilidades. Es un negocio estupendo, por eso lo hago. O sea, por ejemplo, si alguien pone un hotel, va a tener una rentabilidad con suerte de un 10%. Pues Y, mira, es algo que tengo inquietud sí, yo y también, hice un por eso. llamamiento y aprovecho que has lanzado este tema porque si nos escucha alguien que tenga hoteles, que se ponga en contacto conmigo porque sería súper interesante poder entrevistar a alguien que se dedique a algún negocio hotelero o similar. Sí, Nada, Carlos, perdona exacto. porque es algo que le tengo muchas ganas. Sí, por ejemplo, si vamos a las cuentas de las grandes hoteleras que cotizan en el IBEX 35, por ejemplo, pues veremos que aproximadamente tienen esa rentabilidad anual, ¿no? Un 10 con suerte, ¿no? Generalmente no llegan a eso. Entonces, un negocio que no es de un 30% es un negocio como pocos, ¿eh? Por ejemplo, alguien que se dedique a la inversión en bolsa, no sé si eso lo tratas en tu canal, conseguir un 30% es una medida estratosférica.
¿vale? Entonces, muy pocos negocios hay que tener un 30% y además con tanta seguridad como un negocio inmobiliario, ¿no? Que al final tienes el dinero es fácilmente recuperable si quieres cancelar el negocio en algún momento. Por ejemplo, si yo pongo siempre el ejemplo del Telepizza. Si uno pone un Telepizza y se gasta $500.000 en poner un Telepizza, ese $500.000 casi todo se lo va a gastar en la reforma del local y en comprar género para luego hacer las pizzas. Por lo tanto, si yo mañana quiero cancelar ese negocio, deshacerme del negocio, ¿dónde están esos 500.000 euros? Ya no están, porque se ha perdido en la reforma, se ha perdido en la comida que yo he necesitado para hacer las pizzas. Mi única esperanza es que otra persona compre ese mismo telepizza porque quiere seguir teniendo ese telepizza. Pero, sin embargo, cuando yo hago un negocio inmobiliario y compro un inmueble, si yo el día de mañana quiero deshacerme del negocio, yo puedo vender el inmueble y no solo a una persona que quiera seguir haciendo el negocio de las habitaciones. Puedo vender el inmueble a una persona que quiera vivir ahí, por ejemplo. Por lo tanto, todo el valor que yo he puesto lo puedo recuperar. Es muy fácilmente recuperable y eso da una seguridad a este negocio y con un 30% de rentabilidad, vamos, a mí me parece espectacular. Y perdona, que metí esta cuña, no sé, ya no recuerdo la pregunta que me habías hecho, la verdad. Bueno, no, hablábamos de rentabilidad y estábamos. Te he intentado indagar un poco cómo calculabas ese 30% para saber pues, si incluías la amortización o no, y hemos ido Sí. derivando hasta esto. Nada, súper interesante esto. Antes has comentado que uno de los detalles que hacen o que es importante tener en cuenta en este negocio era el tema del contrato, ¿no? De hacerlo por la LAO, por el Código Civil. La verdad que se escucha un poco de todo, ¿no? Y luego también la implicación que eso tiene. Entiendo en cuanto a la garantía que tienes de poder echar a esa persona si deja de hablar, así deja de pagar, perdón, y también de la bonificación fiscal que puedas aplicar si es alquiler de larga duración, ¿no? ¿Tú cómo lo gestionas? Sí, pues a ver, en mi opinión la forma más adecuada de hacerlo es por el Código Civil y bueno, en mi caso el negocio es vivienda habitual, ¿vale? Que se podría hacer de otra manera, se podría hacer vivienda por temporada o turístico, ¿de acuerdo? Que tienen periodos más cortos, pero en ese caso son negocios diferentes, insisto en que son negocios diferentes, con diferentes riesgos, diferentes rentabilidades, diferente tratamiento fiscal, etcétera. En mi caso, que es vivienda habitual, eh, no de temporada, digámoslo así, efectivamente hay un tratamiento fiscal favorable de momento, que es que, bueno, pues el 60% de tus beneficios es como si no existieran para Hacienda, por lo tanto, solo cotizas por el 40% restante y eso está muy bien. El gobierno lo quiere cambiar, tiene un proyecto de ley, están dando vueltas a bajarlo al 50, etcétera, pero bueno, todavía no se ha aprobado, sí que el 60%, ¿no? Y en cuanto a la legislación aplicable, se pueden alquilar habitaciones por la Ley de Arrendamientos Urbanos, por la LAU, pero no, yo no lo aconsejo, ¿no? Seguro que en tu canal lo habéis hablado muchas veces, ¿no? La LAU es una ley que encorseta mucho a las partes, tanto al propietario como al inquilino. Y bueno, yo soy una persona que creo en la libertad contractual y creo que los contratos libres son los mejores, los que benefician siempre a ambas partes, siempre que se firmen con libertad, obviamente. Y la LAU no permite eso. El inquilino tiene que estar un año, tiene que ir de año a año renovando, el propietario no le puede echar hasta en 5 años. Bueno, pues es un desastre esa ley, ¿no? Es demasiado control, ¿no? Entonces, claro, por habitaciones tenemos la otra opción de hacerlo por el Código Civil y el Código Civil pues deja libertad contractual. Entonces, en el contrato podemos poner lo que queramos, siempre que no sea abusivo, ¿vale? Y bueno, pues el inquilino puede irse cuando quiera, el propietario puede expulsar al inquilino si le da problemas, se puede poner la fianza que se quiera, cosa que tampoco se puede hacer en la LAU, se puede poner la renta que se quiera, se pueden poner pues muchas cláusulas, ¿no? Por ejemplo, pues el día de pago, qué pasa si no se llega a ese día de pago, bueno, es totalmente libre, ¿no? Entonces es 1000 veces mejor, yo diría, ¿no? 1.000.000 de veces mejor, ¿no? Usar el Código Civil. Y tanto si se hace por Código Civil como si se hace por la LAU, te puedes desgravar ese 60%. Eso es independiente, ¿no? Siempre que sea como vivienda habitual. Si alguien alquila a estudiantes, no va a ser vivienda habitual y no se va a poder desgravar ese 60%, ¿no? Porque el alquiler de habitaciones a estudiantes es alquiler por temporada, porque los estudiantes se van en verano. Obviamente, si el estudiante se queda todo el año, pues
Entonces no es estudiante, es un alquiler para vivienda habitual. Pero si los estudiantes se quedan solo durante el curso académico, o la mayoría de ellos se quedan durante el curso académico, es alquiler por temporada y Hacienda lo va a entender como tal. Perfecto, pues clarísimo, Carlos. Y ahora hemos visto la parte positiva, vamos a ver la parte negativa, si es que la hay, ahora nos contarás tú. Porque intuyo, ¿no?, que gestionar 100 habitaciones tiene que dar mucho trabajo. Entonces, la primera pregunta es si las gestionas tú directamente y en ese caso, ¿cuánto trabajo pues, te daría la gestión de todos estos inquilinos? Sí, de hecho son bastante más de 100, digo 100 por, por decir algo, ¿vale? A ver, pues en mi caso, haciéndolo como lo hago yo, tengo una media de trabajo de 1 hora al mes por habitación, ¿vale? Esa es la media de trabajo que tengo actualmente aproximadamente. Para alguien que empieza, pues quizás se le vaya a 2 horas de trabajo al mes por habitación, ¿de acuerdo? A medida que gane experiencia y vaya conociendo todos los detalles del negocio, que ya digo, son muchos y son importantes, pues podrá ir bajando esa media hasta llegar a 1 hora al mes, y si lo hace como lo hago yo, ¿vale? Entonces, esa es la carga de trabajo que nos da. Además, es un negocio muy difícil de delegar, digámoslo así, ¿no? Hay muchísima gente que me pregunta que si les puedo gestionar sus habitaciones, ¿vale? Antes lo hacía, gestionaba para terceros, pero al final, pues el 90% de mi tiempo lo dedico a gestionar mi propia cartera de inmuebles, entonces no me aporta nada, ¿no? Gestionar para terceros. Y de todos modos, recomiendo a todo el mundo que me lo pregunta que no lo haga, que lo haga él mismo, que tampoco es un negocio que se necesite tanto tiempo, ¿no? 1 hora por habitación, pues en tu primer piso que vas a dedicar 4 horas al mes, eso es mucho trabajo, lo puede hacer cualquiera. Me dicen, no, es que yo trabajo, tengo hijos. Bueno, pues como todo el mundo, ¿eh? No vas a poder sacar 4 horas al mes por habitación. Yo lo que Ujú. por tu primer piso, quiero decir, de trabajo. Yo lo que recomiendo es, coge un primer piso, hazlo tú mismo, aprende todos los detalles o coge uno o varios pisos y cuando estés seguro de que sabes todos los detalles, te podrás plantear delegar alguno de esos detalles en otra persona, pero ya conociendo esos detalles, porque si no, ¿cómo vas a supervisar que esos detalles se están haciendo bien si ni siquiera conoces esos detalles? Claro, la gente que llega, o sea, yo comprendo esto, ¿no? Porque la gente llega a este negocio pensando que es como el negocio del alquiler de un piso entero. E insisto, los dos son negocios inmobiliarios, pero se parecen en pocas cosas. El negocio de un alquiler de un piso entero no tiene esos detalles, no tiene tantos detalles y se puede delegar fácilmente. Y hay muchísimas empresas que se encargan de la gestión de pisos enteros. Pero el negocio de las habitaciones tiene muchos detalles y los detalles son importantes. ¿Qué empresa va a tener los incentivos adecuados para gestionarte a ti tus habitaciones y tener en cuenta todos esos detalles? La mayoría de las empresas que se aventuran a gestionar habitaciones para terceros, primero lo hacen pensando en que son pisos enteros. Y por lo tanto ya empezamos mal, porque son dos negocios diferentes. No lo puedes gestionar como si fuera un piso entero. Entonces, en cuanto empiezan los problemas, porque lo están gestionando mal, pues claro, se lavan las manos y los problemas al final los tiene el propietario, ¿no? Muchas empresas de estas de que se aventuran a gestionar habitaciones también hacen mal las cuentas. Creen que les va a llevar el mismo trabajo más o menos que un piso entero y es mucho más trabajo que un piso entero. Un piso entero lleva cero de trabajo, básicamente, ¿no? Pero las habitaciones no lleva mucho tiempo, pero lleva el tiempo que hemos dicho, ¿no? Pues en mi caso, 1 hora de media por habitación al mes. Entonces, estas empresas que se aventuran a gestionar hacen mal sus propias cuentas, creen que les va a llevar menos trabajo y cuando ven que les está llevando tanto trabajo, pues al final quiebran o dejan de ofrecer ese servicio, ¿no? Entonces, yo recomiendo eso, que lo haga uno mismo y luego, si eso, ya podrá delegar él alguno de esos detalles, ¿eh? Pero ya pudiendo controlarlo. Muy bien, muy interesante y me ha gustado mucho que tengas medido eso de 1 hora por habitación. Además, me Sí, parece una exacto. cifra, no, entiendo que es realista, pero por lo menos me parece, ostras, me llama la atención, ¿no? Porque no sé las habitaciones, que ya has comentado que son muchas más de 100, pero si fuesen 100, pues son 100 horas al mes, con lo cual, oye, es una jornada laboral prácticamente completa, o sea que te requieren Sí, trabajo, exacto. o sea, sacas mucha rentabilidad, pero requiere trabajo, lo cual me parece equilibrado, ¿no? Es justo que puedas sacar esa rentabilidad a cambio. No sé si
para minimizar esa carga de trabajo tienes, entiendo que seguro que sí, ¿no? Pues que tienes algunos trucos, no sé, se me ocurre quizá cerraduras electrónicas o ya tienes un equipo de limpieza, o sea, ¿tienes alguna forma de automatizar un poco eso? Sí, me alegro que me preguntes esto, Germán, porque, bueno, cuando hablo de este negocio la gente se sorprende mucho porque es muy diferente a como se ha pensado inicialmente, ¿no? Este es un de esos típicos negocios que uno en la teoría piensa que va a ser así y así y luego en la práctica, pues es muy diferente, ¿no? Em, a ver, obviamente yo delego algunos aspectos de la gestión en terceras personas, en personas que tengo de confianza, pero son aspectos que tengo muy medidos para poderlos controlar bien, ¿vale? No quiero que se me escape de las manos ninguno de esos detalles, ¿no? Porque, ya digo, en este negocio, como se te escape algún detalle, enseguida empiezan los impagos y las ocupaciones. Entonces, uno no puede dejar escapar los detalles, ¿no? Es un negocio muy perfeccionista, ¿no? Entonces sí, delego cosas, lo que me permite pues ya escalar un poco más, ¿no? Para una persona que no quiera escalar absolutamente nada, que es lo que recomiendo por lo menos al principio, pues que no lo haga, efectivamente, que no lo haga y que tenga la tranquilidad que hasta que tenga un montón de habitaciones, pues no lo va a necesitar tampoco, escalar, ¿de acuerdo? Porque lleva poco tiempo. Algunos trucos. Bueno, pues me alegro que me comentes lo de las cerraduras electrónicas, porque es lo típico que uno en teoría podría pensar que es adecuado, pero en la práctica no lo es, ¿eh? Por ejemplo, si uno hace alquiler turístico, sí, es adecuado Es poner lo que te va a cerraduras decir, quizá electrónicas, más para el turístico, sí. claro, pero para un alquiler de larga temporada, al final estamos gastando dinero en algo que no aporta nada al inquilino, ¿vale? Entonces, lo único que aporta, o lo único que tiene, la única consecuencia es que tengamos que subir la renta al inquilino, porque hemos puesto cerraduras electrónicas fantásticas que se abren con una tarjeta, ¿vale? Entonces eso al inquilino no le gusta porque ya, insisto, en este negocio se compite esencialmente en precio, ¿eh? Aparte, en la práctica los inquilinos pierden llaves, con frecuencia. Entonces, claro, si un inquilino pierde una tarjeta, ¿eh? Me tendrá que llamar a mí para que yo le haga una copia de una nueva tarjeta y ya me está haciendo trabajar, ¿vale? Sin embargo, si es una llave normal y corriente y la pierde, pues le podrá decir a un compañero de piso que se la deje y hace la copia él mismo. Yo no tengo que trabajar, ¿vale? Pequeñas cositas como esas ahorran mucho tiempo y hace que el negocio sea mucho más pasivo, digámoslo. Y el otro ejemplo que me pusiste, ¿me puedes recordar cuál era? Aparte de las cerraduras electrónicas. No, te dije si tenías equipo, por ejemplo, para la limpieza o cosas así. Ah, la limpieza, perfecto, sí, sí, efectivamente. Otra cosa que en teoría nosotros podemos pensar que hay que darla, pero yo no recomiendo dar limpieza en los pisos compartidos, ¿vale? Vale, la limpieza es necesaria cuando se hace alquiler turístico, pero está prohibida, de hecho, cuando se alquila un piso como vivienda habitual, porque no puedes dar servicios hoteleros, digámoslo así, ¿no? Se consideraría alquiler turístico. El alquiler turístico ya tiene diferente legislación, tienes que cobrar el IVA, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es que tenemos que tener claro eso, que no podemos dar servicios de limpieza en nuestros pisos que tenemos alquilados, ¿vale? Legalmente. Si finalmente la queremos dar de Strangis, bueno, no sé si tienes público latinoamericano, no sé si entenderán algunas expresiones que estoy usando. No, mayoritariamente es público español. Hay alguno en Sudamérica, pero la Bueno, mayoría es español, sí, sí. bueno, si lo queremos hacer de Strangis, yo tampoco lo recomiendo. ¿Por qué? Por muchas razones. Y hablo siempre desde la experiencia, ¿vale? O sea, he ensayado muchísimas cosas porque yo empecé sin tener a nadie que me ayudase. Ojalá yo cuando empecé hubiera tenido a alguien que me hubiera podido ayudar, ¿no? Y asesorar y enseñarme el negocio en profundidad, ¿no? Pero yo no tenía a nadie. Entonces yo he ensayado pues un montón de cosas que se nos pueden ocurrir, ¿no? Entre ellas el tema de la limpieza. Ujú. Entonces, cuando uno contrata a alguien para que se limpie el piso una vez a la semana o lo que sea, primero, nos está costando más dinero y al final tenemos que subir, si no queremos perder rentabilidad, tendremos que subir el alquiler a los inquilinos y eso los inquilinos no lo quieren. Ellos lo que quieren es vivir barato, prefieren limpiar ellos y vivir más barato que no pagar más y que les limpien la casa, ¿vale? En general, habrá gente para todo, pero en general, ¿vale? Estoy hablando de grandes números de la estadística, ¿no? Segundo, cuando va una persona a limpiar, una vez a la semana, por ejemplo, los inquilinos en general tienden a ser más guarros,
¿vale? Porque sabe que va a venir una persona a limpiar. Y por lo tanto, al final consigues justamente lo contrario de lo que querías. El piso está peor todavía, está más sucio de lo que estaba inicialmente, ¿no? Cuando envías a una persona a limpiar. Y luego también surgen problemas en el sentido de que muchos inquilinos empiezan a quejarse, pues, de que la persona que ha venido a limpiar, pues no ha limpiado bien esto, no ha limpiado bien lo otro, no ha hecho las horas que tiene que hacer. Entonces, todos esos problemas te salpican a ti, al propietario, ¿vale? Y al final los inquilinos terminan discutiendo contigo, con el propietario. Y lo que nunca, nunca se debe hacer en este negocio es discutir con el inquilino, ¿vale? Porque los inquilinos tienen siempre las de ganar en España. La ley es muy hostil para el propietario. Por lo tanto, nunca tenemos que enfrentarnos a un inquilino y nunca tenemos que hacer nada que disguste a los inquilinos, ¿no? O evitarlo. Entonces, claro, llevar a una persona, lo que inicialmente creíamos que era algo bueno, pues se ha convertido, llevar a una persona a limpiar se ha convertido para nosotros pues en una medio pesadilla, ¿no? Por todo lo que he comentado. Interesante ese punto, además desde la experiencia, con lo cual a tener en Desde la cuenta experiencia siempre, siempre, ¿eh? Hablo desde la por eso. experiencia porque ya digo, todo lo que teóricamente se nos ocurre, pues bueno, no digo todo, pero muchas de las cosas las he ensayado. Sí, sí, no, por eso que normalmente estas, bueno, normalmente no, siempre estas opiniones tienen mucho más valor, ¿no? Porque al final te avanzan posibles errores que otras personas, pues, oye, el sentido común te puede llevar por un lado, pero luego la Exacto. experiencia te dice, oye, pues no era tan común eso, mejor hacerlo de otra forma. Así que es súper interesante este punto. Siguiendo con la parte negativa, la has comentado hace un momentito por encima, pero mi pregunta sería si suelen darte esos inquilinos problemas pues con los vecinos, con impagos o algún otro problema que sea habitual y que tengas que gestionar. Sí, este negocio, como todos, tiene su parte negativa, exactamente. Mira, la primera parte negativa que tiene es que nos estamos enfocando a un tipo de cliente, a un tipo de cliente que en general es o puede ser de menor nivel, digámoslo así, ¿no? De menor nivel socioeconómico. Por ejemplo, si nosotros hacemos el negocio del alquiler de un piso entero, nos podemos enfocar a inquilinos de bajo perfil socioeconómico o a inquilinos de alto perfil. O sea, podemos decidir por dónde va a ir nuestro negocio. Pero en el alquiler de habitaciones, insisto, que es muy difícil enfocarse a un inquilino de alto perfil, porque los inquilinos de alto perfil, por el mismo dinero, prefieren irse a un piso entero. ¿Vale? Entonces, en general, aquí tenemos menos perfil. Entonces, claro, como tenemos clientes de menor perfil, pues da más problemas en general. Efectivamente, dan estadísticamente más problemas con los vecinos, aunque no demasiados con los vecinos. La mayoría de los problemas los dan entre ellos, ¿vale? Problemas de Ujú. convivencia. Hay muchos problemas de convivencia. En todos los problemas de convivencia intentan meterte a ti para que se los resuelvas, porque la gente de menor perfil socioeconómico pues también tiende a repetir pues ciertos patrones, por ejemplo, pues echar balones fuera, intentar que otros les resuelvan los problemas en vez de resolverlos ellos mismos. Entonces, claro, te intentan implicar a ti y lo último que se debe hacer en este negocio es meterse en los problemas que tengan los inquilinos entre ellos. Porque cuando uno se erige en árbitro de los problemas entre los inquilinos, al final un inquilino por lo menos va a quedar disgustado con tu decisión. Y ya estamos haciendo lo que no se puede hacer nunca en este negocio, que es disgustar a un inquilino. ¿Vale? Porque ese inquilino, si se encabrona mucho, pues podría dejarte de pagar, podría quedarse de ocupa, podría, yo qué sé, podría hacer muchas cosas y la ley siempre está de su parte, ¿no? La ley es muy hostil para nosotros, ¿no? Entonces Me- tenemos me- esos problemas. Claro, tenemos problemas de conflictos entre ellos, conflictos con los vecinos y todos los problemas que arrastra en general pues un perfil bajo, ¿no? Un perfil socioeconómico más bajo en general, ¿no? me- Rompen bastante las cosas en el piso, lo maltratan mal. Por ejemplo, yo siempre digo, la lavadora ni se te ocurra comprar una lavadora buena, porque te va a durar 2 o 3 años igualmente. La compres buena o la compres mala, ¿no? Entonces, pues esos son los problemas, algunos de los problemas más importantes que tenemos aquí, ¿no? me llama la atención una reflexión que haces, que además me parece pues un buen punto, sobre todo para los que nos dedicamos al alquiler tradicional, ¿no? Es que intenta no discutirte con el inquilino porque tiene las de ganar, ¿no? Al final, pues discutes, le dices, ahí me ha ocurrido, ¿eh? Al final, pues a veces pones por delante lo que
toca hacer, pero sí que es verdad que si lo analizas fríamente, pues es posible que salgas tú perjudicado, ¿no? Por tomar ciertas Exacto. decisiones. Pero me da la Exacto, atención y que... permíteme que te interrumpa. eh, este es un negocio en el que hay que tragarse el orgullo constantemente, ¿vale? Porque tú sabes que el inquilino está haciendo algo mal, tú sabes que tú tienes la razón, tú sabes que en caso de llegar a juicio posiblemente lo ganarías y incluso, bueno, exacto, Pero a incluso saber cuándo, ¿no? saber cuándo exactamente y toda la energía mental que has gastado en eso, al final te ha pasado factura a tu salud y al final este es uno de los negocios que más se abandona, que más tasa de abandono tiene porque la gente queda harta y dice, mira, yo no alquilo un piso jamás en la vida ya con todos los problemas que me ha supuesto, ¿no? Entonces, hay que tragarse mucho el orgullo, ¿no? Por lo tanto, hay personas que también me llaman y me preguntan, oye, yo quiero alquilar un piso y tal, y me empiezan a contar su vida. Y ya cuando alguien te cuenta su vida, pues más o menos te das cuenta, oye, pues mira, pues es que quizás no es el negocio perfecto para ti porque tienes demasiado orgullo. Obviamente no se lo digo así, ¿no? Pero se lo digo de otra manera, ¿no? Pero ese es un negocio que es para gente que no tenga problemas en tragarse el orgullo y en dar razón a un inquilino aunque no la tenga y buscar otras vías. Por ejemplo, pues alguien que se quiere quedar de ocupa, pues es mucho mejor darle dinero y que se vaya, ¿eh? Antes de ir a un juicio que puede durar 2 años, porque además ese es otro de los inconvenientes del negocio de las habitaciones. Al hacerlo por el Código Civil, los juicios duran más que si lo hacemos por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Pueden durar 2 años perfectamente. Sin embargo, un juicio por la Ley de Arrendamientos Urbanos, un juicio que no se complique, generalmente va a durar menos de un año, ¿vale? Entonces, es un negocio para gente que no se enfade, que sea muy tranquilita, que no tenga orgullo. Aparte de, bueno, eso ya lo hemos comentado antes, pues un negocio para gente que sea muy perfeccionista porque hay que gestionar muchos detalles también. Y algo que yo he escuchado, que a lo mejor tú ahora me dirás que es una barbaridad, y me está chocando con estas reflexiones que haces que me parecen más, o a mí me hubiesen parecido más del alquiler tradicional, ¿no? Que al final es lo que hay. Estás bajo la LAU y pues el inquilino está muy protegido y seguramente a la larga, pues si te deja de pagar acabarás ganando, pero vete a saber si cobras y bueno, mejor llegar a un acuerdo, como bien has dicho, incluso pagando para que se vaya, aunque no Exacto. sea lo justo, ¿no? Pero es lo que tocaría. Pero uno piensa que en el alquiler por habitaciones, una de las ventajas que tenéis es justo lo opuesto, que puedes llegar allí y decirle, pues venga a la calle. Incluso he llegado a escuchar casos de pues, ir allí, cogerle las maletitas, sacárselas de la habitación y hasta luego, ¿no? ¿Esto es una barbaridad o es así? Sí, sí, esta pregunta me la hacen mucho también. A ver, tienes menos probabilidad, si haces bien el negocio, gestionando todos estos detalles y seleccionas bien a los inquilinos, tienes menos probabilidad de entrar en problemas graves, mucha menos probabilidad que en un piso entero. ¿Por qué? Porque en un piso entero el inquilino lo siente como su casa y se resiste más a irse cuando hay problemas, ¿vale? Sin embargo, en un piso alquilado por habitaciones, el inquilino no lo siente tanto como su casa, porque tiene que compartir con personas desconocidas. Entonces, cuando hay problema, pues es más fácil que él mismo quiera irse, ¿no? Y no ponga tantas pegas, ¿no? Y no se quede de ocupa, ¿no? ¿Qué sentido tiene quedarse ocupando una habitación, ¿no? Pues para eso te vas a un piso entero y es mucho más agradable para el ocupa, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, hay menos riesgo, ¿vale? En el alquiler por habitaciones, ¿no? Sin embargo, cuando finalmente se llega a juicio, cuando surge un problema grave que no ha podido resolverse de otra manera y se llega a juicio, los juicios son peores que en un piso entero. Como en un piso entero está todo perfectamente pautado por la ley de arrendamientos urbanos, pues los juicios van más rápido, por lo general. Sin embargo, como en la alquiler de las habitaciones lo hacemos por el Código Civil y el Código Civil deja plena libertad contractual, es mucho más difícil para el juez interpretar lo que se ha puesto en el contrato. Entonces, por lo general, los juicios duran bastante más. Y ya digo, no es habitual que un juicio por lo civil dure 2 años o más, ¿vale? Por lo tanto, no sé si ha quedado claro, ¿no? Es menos probable que surjan problemas graves, pero si surge un problema grave que acabe en juicio, el juicio duraría más. Muy bien, pues sí, sí, ha quedado claro. Y luego la otra duda que tendría es el perfil de viviendas, ¿no? Cómo seleccionar la vivienda, qué características tiene que tener, incluso en qué localidades, ¿no? ¿Hay algún patrón que puedas decir hoy, mira, no en localidades de menos de tantos mil habitantes, o sencillamente pon un anuncio gancho y mira si hay demanda o no? Y luego, ¿qué perfil de vivienda necesitaríamos?
Mira, el anuncio gancho en este negocio no suele ser muy útil porque es que hay demanda de habitaciones básicamente en todas partes, excepto en ciudades muy pequeñas. A lo mejor ya en pueblos de estos de Castilla de 100 o 200 habitantes, pues ahí sería un poco locura hacer esto, ¿no? Ahí encajaría más quizás alquiler turístico, ¿no? De turismo rural, pero ya una ciudad que ya tenga más de, por ejemplo, 20.000 habitantes, es la línea que suelo poner yo, pues hay muchísima demanda siempre hay mucha gente que quiere vivir en habitaciones porque es la alternativa a vivienda más barata que existe, ¿no? Entonces, toda la gente que no se puede permitir comprar una vivienda ni tampoco alquilar un piso entero, ¿dónde va? O va debajo de un puente o alquila una habitación. Por lo tanto, la demanda es inmensa. Siempre que pongamos un anuncio gancho, nos van a llamar un montón de gente. Siempre. Por lo tanto, no nos está dando ninguna información el anuncio gancho, ¿no? Nos está haciendo perder el tiempo. Entonces, en cualquier sitio se puede hacer este negocio, básicamente, excepto en pueblos pequeños. Y otra cosa es que cuanto más grande sea la ciudad, mejor vamos a hacer el negocio en el sentido de que tenemos más información para hacer mejor los números. ¿Vale? Por ejemplo, en una ciudad de 20.000 habitantes, a lo mejor vamos a Idealista y solo aparecen 3 habitaciones anunciadas, ¿vale? Obviamente, eso no quiere decir que no se pueda hacer el negocio ahí. Tú alquilarás una habitación y al día siguiente la tendrás alquilada posiblemente, ¿vale? Pero solo aparecen 3 anuncios. Entonces, ¿cómo hacemos los números? Si solo aparecen 3 anuncios, no podemos, ¿no? No tenemos estadística suficiente, ¿no? Por lo tanto, lo ideal es hacerlo pues, en ciudades cuanto más grandes mejor, ¿no? Por ejemplo, yo la manera que tengo de hacer los números, bueno, pues es una manera muy pesimista para que resista bien ante crisis, etcétera. No me gusta hacer los números optimistas porque es un poco como el cuento de la lechera, ¿no? Entonces luego llegan las decepciones cuando no se cumplen esos números tan pesimistas y abandonamos el negocio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que hacerlo de forma pesimista, ¿no? Ahí tengo un poco de defecto por ser ingeniero, ¿no? Que siempre nos ponemos en lo peor, ¿no? Entonces, la forma que tengo ya de hacer yo los números, pues requiere que por lo menos haya 10 habitaciones anunciadas para hacerlos bien, ¿no? Pero vamos, si son 100, mejor que 10, ¿no? Para hacer los números. Entonces, ese es el único riesgo de hacerlo en sitios pequeños, ¿no? Que no vamos a poder hacer bien los números y no vamos a poder estimar bien. Pero clientes vamos a tener por un tubo. Se me Igualmente. ocurre, Carlos, que seguramente, así diciéndolo en frío, pero se pueda sacar una proporción en cuanto al precio de alquiler tradicional. Quiero decir, si al final un inquilino que se da habitaciones es porque le sale más económico, pues irá en relación a, ¿no? Si, no sé, si estoy en una gran ciudad que el Exacto. alquiler tradicional vale 1.500, pues no puedo pagar eso, pero en cambio sí que puedo pagar 400 o 500. Pero a lo mejor estoy en una ciudad de 20.000 habitantes, como has puesto el ejemplo, donde el alquiler tradicional vale 600, 700, no lo sé. Y ahí sí que puedes sacar una proporción, ¿no? Digo, yo no sé si Sí. será aplicable siempre, pero podría tener sentido eso. Sí, si lo hacemos en ciudades pequeñas donde no podamos hacer bien los números directamente con los precios de las habitaciones, esa sería una vía indirecta para calcularlo. De todos modos, no es tan grave no poder hacer bien los números, porque al final cuando tengamos, sabiendo que en este negocio siempre vamos a tener clientes, que es lo importante, ¿no? O sea, eso es lo que no tenemos que temer, ¿vale? O sea, no voy a tener suficiente gente en una ciudad de 20.000 habitantes. No, vas a tener suficiente gente, ¿vale? O sea, por eso no te preocupes. El único problema es que no vas a saber estimar a priori los números, ¿vale? Que no es un problema tan grave. Una vez que ya tienes el piso, poner el precio adecuado es muy fácil, porque simplemente pones el precio que te dé la gana y cada 3 días lo vas bajando. Y así al final pues se ajusta al valor de mercado, está claro. Pero sí, desde luego es muy importante lo que comentas. Al final lo que vas a poder cobrar por una habitación va a tener una relación indirecta con lo que se cobra por un piso entero. Por ejemplo, eh, en el barrio Salamanca, en Madrid, que es una de las zonas más caras, o en Pozuelo de Alarcón, por ejemplo, claro, si un piso entero está al alquiler a 1.500, los más baratos, pues posiblemente tú puedas alquilar una habitación a 500 euros, o a 600. En Madrid hay zonas de Madrid donde las habitaciones se alquilan a ese precio sin ningún problema, ¿vale? Pero claro, tú no puedes alquilar una habitación, si un piso entero es a 1.500, tú no puedes alquilar una habitación a 1.200, porque por un poco más se te van a un piso entero.
¿vale? Entonces, claro, si tú recibes por una habitación 600 euros, pues te puedes plantear poner algún lujo más. Si quieres, pues te puedes plantear poner una ventana Climalit, como dijimos antes, o ponerles una televisión, ¿vale? Entonces, claro, va a depender un poco también de la zona, ¿no? Y de lo cara que sea la zona. Vale, y luego las características de la vivienda, tipo, pues mínimo tantas habitaciones, que sea siempre las habitaciones exteriores, tantos lavabos por habitaciones, o sea, ¿tienes algunas normas ahí o cómo haces? Sí, ahí hay muchos detalles, sí, a la hora de seleccionar el piso adecuado para este negocio. No todos los pisos valen, ¿vale? Hay mucha gente que me viene y me pregunta, oye, mira, que tengo un piso que tenía alquilado entero y lo quiero poner con habitaciones. Ya, pero vamos para un momento, descríbeme cómo es tu piso, porque claro, no todos los pisos son adecuados, ¿eh? Por ejemplo, en mi caso, yo el salón lo dedico a otra habitación más, ¿vale? Esto es algo bueno, que antes todo el mundo le parecía una barbaridad y bueno, pues cuando empecé yo a comentarlo en foros y en todos los sitios, pues parece que ha tenido éxito esta propuesta, porque ahora lo hace todo el mundo, ¿no? Eh, Al final, que no haya salón es bueno para nosotros, para el propietario, porque vamos a tener un tipo de inquilino mucho más tranquilo, que no quiere fiestas, que no quiere socializar y que por lo tanto va a dar mucho menos problemas. Y además va a ser más rentable el piso, ¿no? Por lo tanto, una de las cosas que exijo es que el salón sea independiente para poderlo convertir en una habitación más, ¿no? O si no es independiente, si es de paso, que tenga las dos puertas juntas para que poniendo una pared sencilla, pues nos quede una habitación independiente, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, claro, yo también rechazo pues cosas raras, ¿no? Pues por ejemplo, pues habitaciones sin ventana, yo las rechazo, aunque bueno, pues respeto a la gente que quiera alquilar habitaciones sin ventana y seguro que tiene también su público, ¿no? Pero yo, por ejemplo, pues los exijo. Que sea interior o exterior, lo que he comprobado es que eso le da igual al inquilino tipo de habitaciones, ¿vale? Que sea interior o que sea exterior. Le da un poco igual, ¿eh? Siempre que Porque el lo que precio quiere... acompañe, ¿eh? Cuando dices que obviamente preferirá con vistas al mar, pero siempre Sí, con que el está, precio. Sí, sí. está claro, sí. A ver, Lo digo el obviamente... matiz, no por ti, porque nos esté escuchando, que pueda tener la información clara. Sí, perfecto. Sí, sí, gracias, sí. Obviamente el inquilino, claro, pues prefiere todo lo mejor, ¿no? O como todo el mundo, ¿no? Si a mí me dan una comida, una hamburguesa gourmet, pues la preferiré a la del McDonald's al mismo precio. Esa es la clave, ¿no? Al final la motivación principal en en las prioridades de un inquilino de habitaciones es el precio, ¿no? ¿Vale? Obviamente, si le das por el mismo precio, pues se quedará con lo mejor, ¿no? Pero ya digo, pues es algo, las vistas le dan un poco igual, ¿no? Incluso hay cierto tipo de inquilinos que prefieren incluso las habitaciones interiores, que son los inquilinos que a mí más me gustan, que son los que buscan tranquilidad y silencio, ¿no? Entonces, eso da igual, o sea, lo que tengo comprobado es que más o menos da igual, ¿no? Que sea exterior o interior. También está el tema del ascensor, ¿no? Lo mismo, ¿no? Al inquilino de habitaciones le da igual que tenga ascensor o que no tenga ascensor. A ver, le da igual con la matización que bien has hecho antes, ¿no? Obviamente, por el mismo precio, si tiene ascensor, pues preferiría lo de ascensor. Pero es que generalmente no va a ser por el mismo precio, ¿no? Un piso sin ascensor no va a costar mucho menos que uno que sí tiene ascensor, ¿vale? Y por lo tanto, como nos cuesta mucho menos, vamos a poder poner las habitaciones más baratas y el inquilino, por lo tanto, va a preferir nuestra vivienda a otra que tenga ascensor y que sea más cara. A ver, hay gente para todo al final. Yo siempre estoy hablando de estadística, ¿no? Eh, por lo tanto, no hay problemas en que sean cuartos sin ascensor, incluso quintos sin ascensor, ¿no? Que quintos sin ascensor, pues hay muchos en algunas zonas de Madrid o en Valencia, hay muchos también, ¿no? Y bueno, Y lo más lo- importante es que se hagan. Sí, perdona. no, 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 di. Pensaba que habías terminado. Pero vamos, lo más importante es que se hagan los números. O sea, yo tengo una hoja Excel que tengo una forma muy pesimista de calcular la rentabilidad y yo exijo que me salgan ciertos números. Si no me salen, no adquiero ese piso. ¿Vale? Ahí la gente se relaja mucho, ¿eh? Se relaja mucho y dice, bueno, es que este piso me gusta, se ha enamorado del piso, dicen que está en una zona buena, pero te salen los números, aunque esté en una zona buena. Es que esté en una zona buena le da igual a un inquilino de habitaciones, ¿vale? La zona buena
para un inquilino de habitaciones es muy subjetivo. Por ejemplo, si tu inquilino es estudiante, pues obviamente la zona buena será lo que esté al lado de la universidad, ¿vale? No esa zona buena de los pisos nuevos en las afueras de las ciudades que tiene piscina. A lo mejor eso no le interesa al inquilino, ¿no? Y que tiene ventanas de Climalit y suelo de GRES, ¿no? Entonces, lo importante es que se hagan los números, ¿no? Sobre todo. Vale, y hay una pregunta que se suele hacer, y de hecho últimamente la he visto rescatada en varios foros también, es si se puede hacer un seguro de impagos en esta modalidad de alquiler. Sí, efectivamente, es una pregunta muy, muy recurrente, ¿no? La respuesta es que no, no se puede hacer seguros de impago. Y te voy a explicar por qué. De vez en cuando surgen empresas que efectivamente ofertan seguros de impago para habitaciones, ¿vale? Pero esas empresas no duran, ¿eh? Y explico por qué. Lo primero, un inquilino de habitaciones suele ser, como hemos dicho antes, un perfil socioeconómico inferior, ¿vale? Suele ser gente pues, que o no tiene trabajo fijo o directamente no tiene trabajo, ¿vale? Porque si tuvieran un perfil socioeconómico superior, posiblemente alquilarían un piso entero, ¿eh? Por lo tanto, la gente que nos llega a las habitaciones es gente así. Por lo tanto, no podemos seleccionar inquilinos, y esto es una cuña que meto, aunque no tiene nada que ver con tu pregunta, no podemos seleccionar inquilinos igual que los seleccionamos para el alquiler de un piso entero. Para el alquiler de un piso entero, yo antes, cuando tenía pisos enteros, pues miraba la vida laboral, miraba que el trabajo fuera fijo, que ingresase suficiente, etcétera. Pero es que si nosotros miramos eso en un inquilino de habitaciones, no nos pasaría filtro nadie, ¿no? Precisamente los que van a habitaciones es porque no cumplen esos criterios, ¿no? Por eso siempre insisto, el negocio de alquiler por habitaciones es muy diferente al negocio de un alquiler de un piso entero y por lo tanto no lo podemos enfocar igual, ¿eh? Son muy diferentes. Vale, se me ha ido el hilo, no sé qué, qué estaba comentando. No, no, yo creo que ya estaba y lo que sí que te quería preguntar es a toda esa Sí. gente que te está escuchando y dicen, oye, pues me quiero meter en el alquiler por Sí, habitaciones. perdona, Gemma, me habías preguntado lo de los seguros de impago. Sí, sí, que no te lo Sí, había sí, habías contestado. dicho que no era Sí, pero te controlable, ¿no? quería explicar, si me lo permites, si tenemos, no Claro, sé si tenemos tiempo, el por qué, vamos ¿vale? sobrados de tiempo, o sea, sin problema. Vale, perfecto. Te quería explicar por qué. Entonces, esos inquilinos de habitaciones suelen tener un nivel socioeconómico más bajo. Por lo tanto, las aseguradoras no les van a querer. O si nos los aseguran, va a ser por un importe mucho mayor. Entonces, claro, si surge una aseguradora que nos asegura un inquilino por un importe mucho mayor, ese importe mucho mayor va a hacer que o bien tengamos que subir el precio de las habitaciones, ¿vale? Y por lo tanto no seamos capaces de competir, porque insisto de nuevo otra vez más, aquí se compite esencialmente en precio, o bien que nuestra rentabilidad se vea mermada. Y al final, pues para eso nos vamos al alquiler de un piso entero, ¿no? Si nuestra rentabilidad va a ser parecida. Y aparte, muchas empresas que intentan asegurar en habitaciones no hacen bien las cuentas, ¿vale? Eso lo veo un día tras otro, ¿no? Una empresa que se aventura en ese negocio, no hace bien las cuentas, cree que la probabilidad de impago es la misma que en un piso entero, y claro, no es la misma. Entonces, en cuanto no hace bien las cuentas, se acaba quebrando. Es que Cuando quiebra, pues nos deja. te he preguntado porque últimamente escucho una empresa que en varios foros lo he visto que está lanzándose a este mercado. Y bueno, Sí, ¿cómo se llama? bueno, no voy a hacer publicidad de nadie porque luego cuando digo alguna marca la gente empiezan ahí a contratar y parece que yo recomiende. No, luego te lo Vale, digo. vale. Sí, Luego te lo digo. es porque, vamos a ver, sí, básicamente las voy echando un vistazo a todas las que van apareciendo, ¿vale? Y hasta ahora no ha aparecido ninguna que sea adecuada. Fíjate que hay una, que es la más famosa ahora, no digo el nombre, como bien me has dicho, ¿vale? Que ha empezado hace poco, ha empezado hace unos Dime meses. la primera letra, vamos a decir la primera letra si sabemos si hablamos de la primera, de la misma. Empieza por F, creo Sí, sí. recordar. Esta es la Vale. misma que digo yo, sí. Vale, pues si uno mira la letra pequeña, lo primero que exige es que los contratos se hagan por la LAU. Entonces, ya ni seguimos, ¿vale? Porque ni se nos ocurra alquilar una habitación por la LAU, porque no vamos a poder echar a ese inquilino en 5 años. Y los Vale. inquilinos de habitaciones, como he dicho, son de un nivel socioeconómico más bajo y por lo general dan más problemas, aparte de que dan problemas de convivencia entre ellos, aunque no nos lo den a nosotros. Entonces, tenemos que tener esa posibilidad de poder echar a un inquilino problemático. Es fundamental en este negocio, ¿no? Por lo tanto, ya empezamos mal. Muchas de estas empresas
claro, se meten en el negocio de las habitaciones sin conocerlo y pensando que es un negocio parecido al de alquiler de pisos enteros. Entonces extrapolan cosas del negocio del alquiler de pisos enteros. Por ejemplo, pues que se haga por la LAO o, por ejemplo, que el contrato que el inquilino de una habitación, también lo he visto muchas veces, dure al menos X meses. Y no podemos asegurar que el inquilino de una habitación nos va a durar X meses, porque precisamente la ventaja de alquilar por habitaciones es el dinamismo del negocio, que él se pueda ir cuando quiera, igual que nosotros le podemos echar cuando queramos, ¿vale? Por lo tanto, empezamos mal, ¿no? Por No, eso. no, interesante, ¿no? De hecho, a ver, matizo, por si alguien ahora se me echa encima de que no quiero decir el nombre, es que alguna vez he dado alguna marca, para mí es una responsabilidad, porque luego a lo mejor nos da un Claro, buen servicio joder, me sabe mal. Entonces, pero así por lo menos hemos contrastado que esa que yo tengo escuchada, con matices, ¿no? claro, exactamente. Por eso es muy importante en este negocio que nosotros seleccionemos a los inquilinos. Si lo hacemos bien y atendemos a los detalles, ¿eh? Lo vamos a hacer incluso mejor que una empresa de seguros. ¿Vale? Y considerando las particularidades que tienen los inquilinos de habitaciones, que no les podemos, insisto, seleccionar por nivel económico, porque entonces nos quedaríamos sin ninguno. Muy bien. Pues clarísimo, Carlos. Vamos llegando al final de la primera parte de la entrevista. Luego habrá unas preguntas muy rapiditas para conocerte a ti. Pero antes de terminar, sí que te quería preguntar, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a invertir en alquiler por habitaciones? Bueno, pues primero que se forme, eso es fundamental, sobre todo en un negocio que es complejo, ¿vale? Si la gente ya tiene asumido que hay que formarse en el negocio del alquiler de los pisos enteros, que es un negocio mucho más sencillo, pues imaginemos en el alquiler de las habitaciones que tenemos tantos detalles, ¿no? Que no tenemos seguros de impago, que tenemos que seleccionar de una forma especial a los inquilinos, que tenemos que estar atentos a la legislación, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el consejo mejor es ese, ¿no? Que no empiece a alquilar habitaciones a lo burro, que es lo que hace el 99% de la gente. Ah, necesito dinero, voy a alquilar una habitación. No, eso es el camino a los problemas muy graves, ¿no? Que incluso pueden acabar con tu salud mental, ¿no? Cuando surjan. Entonces, lo primero es formarse. Bueno, más allá de este consejo así general, pues yo insistiría mucho en el tema de recuerda que este piso no es para que vivas tú, ¿vale? Recuerda que estás haciendo un negocio y tienes que pensar en el tipo de cliente que tienes. Por lo tanto, no cambies el suelo de terrazo por uno de Cres, no cambies las ventanas por unas Climalida, a no ser que estén rotas, claro. No te enamores del piso. Tiene un problema también reformar el piso de forma exquisita como si fuera para nosotros. Tiene otro problema que no he comentado, que es que te enamoras del piso, ¿eh? A mí me llegan un montón de gente presumiendo la reforma que han hecho. Entonces, si tú tienes que presumir de la reforma que han hecho, es que lo estás haciendo mal, porque te has pasado con la reforma y te estás enamorando del piso. Y los inquilinos de habitaciones destrozan los pisos, ¿vale? Maltratan las puertas, maltratan las persianas, la lavadora, la ducha, todo lo maltratan. Y si tú te enamoras del piso, en cuanto tus inquilinos empiecen a maltratar el piso, lo vas a pasar muy mal psicológicamente y al final vas a dejar el negocio, que es lo que veo una y otra vez. Y eso que solo llevo 10 años en el negocio, que si llevara más, pues ya. Pero en 10 Bueno, años he visto muchísima gente que abandona el negocio precisamente porque se ha enamorado del piso, porque ha hecho una reforma espectacular como si fuera para él. Y me dicen, ya, pero es que yo no viviría en un piso con un suelo de grés o con una ventana que no fuera Climalit o etcétera, etcétera. Y le digo, ya, pero es que tú no vivirías en una habitación ahora mismo. Posiblemente. Ni siquiera vivirías en una habitación. Tú no tienes que pensar en ti. Tú tienes que pensar en el cliente al que va dirigido este producto. Y el cliente es el que es. Es una persona que quiere vivir barato, esencialmente, ¿no? Y no quiere lujos. Obviamente, si le das los lujos por el mismo precio, pues encantado. Pero su prioridad es esa. Por tanto, tú no podrías vivir en una nueva habitación ahora. Por lo tanto, hay que cambiar el chip en ese sentido, ¿no? muy bien, Ese es el pues consejo que daría. grandes consejos, que seguro que más de uno toma nota. Y acabas de decir que llevas 10 años, que te parecía poco, ¿no? Pero yo creo que son unos cuantos. Así que te quería preguntar, Bueno, ya para terminar la parte inicial de la entrevista, que, bueno, me imagino que a lo largo de tu trayectoria has vivido, pues, experiencias de todo tipo. No sé si nos puedes contar alguna anécdota o algún hecho curioso que hayas vivido. Puede ser positivo o negativo, ¿eh?
Bueno, pues para no contar nada negativo, voy a contar, me ha pasado varias veces esto de una persona pues que me ofrece, vamos a decirlo de forma políticamente correcta, me ofrece ser mi pareja, ¿eh? O servicios sexuales si le alquilo una habitación o si la perdono la fianza o, bueno, lo que sea. Entonces, siempre que me pasa, me hace mucha gracia, ¿no? Porque me acuerdo de un consejo que me daba mi padre que decía, no sé qué, una olla y una... Bueno, lo Sí, sí, conocemos todos, ¿no? me río porque es que casualmente este fin de semana estuve en Málaga en una comida con inversores de nuestro club de inversores y hubo una persona que gestionaba, creo que me dijo más de 100 viviendas, tiene una inmobiliaria, o sea, suyas y Sí, de ajá, terceros, y me ponía varios casos exactamente igual, me hizo la misma reflexión que tú y me sorprendió, ¿eh? sí. Porque a mí nunca me ha ocurrido, pero me hace gracia que... Sí. Y bueno, luego, pues me han pasado muchas cosas graciosas también, pues quedar con gente eh, que ni siquiera sabe llegar al sitio porque no entiende un mapa o no entiende lo que significa una calle o lo que significa el número de un portal de una calle, ¿no? Pues al final, como se tratan con mucha gente que es inmigrante, ¿no? Pues a veces se viene de países pues donde el nivel es mucho menor, ¿no? Bueno, hay gente que no ha usado nunca una lavadora en su vida, bueno, eso es súper habitual, ¿no? Pero claro, que ya no sepa encontrar una calle o que no sepa interpretar un mapa o decir este número de esta calle, lo que significa, ¿no? Pues eso también me ha pasado en algunas ocasiones, ¿no? Y bueno, pues luego muchas experiencias malas, pues que seguro que no nos vamos a deprimir ahora contando experiencias malas, ¿no? Vale, terminamos con estas anécdotas curiosas. Y nada, bueno, preguntarte antes de pasar ya a las preguntas rápidas finales, si hay algo que no hayamos comentado y quieras comentar o crees que hemos cubierto todos los temas importantes. Eh, bueno, a ver, hay muchos temas en este negocio, entonces no sabría por dónde empezar. Sí, o sea, nos faltan muchos temas, está claro. Eh, a ver, bueno, nos falta, por ejemplo, el tema de la fianza, ¿no? Ujú. Por comentar algo, ¿no? Yo aconsejo a todo el mundo que pida 2 meses de fianza siempre. Bueno, hay gente que no pide fianza, lo cual es una locura, es un camino hacia el fracaso. Y hay gente que pide un mes de fianza que no es adecuado un mes de fianza, ¿no? Aunque la mayoría de las habitaciones se alquilen así, yo aconsejo a todo el mundo que pida siempre 2 meses. Con un mes no nos llega. ¿Eh? Porque ¿qué pasa si el inquilino no nos paga y mientras le echamos y conseguimos que se vaya, ya hay unos cuantos días o incluso un mes en que ha estado viviendo gratis? Entonces tenemos que descontar ese mes de la fianza. Pero es que necesitamos aún tener más fianza por si esa persona, que ya es una persona chunga, que nos ha demostrado que es una persona chunga porque se ha quedado sin pagar, ¿vale? Ha destrozado algo que posiblemente también haya pagado o haya dejado facturas sin pagar, ¿no? Pues necesitamos más dinero que un mes de fianza. Un mes de fianza no nos cubre todos los imprevistos que pueden ocurrir, siempre dos, ¿vale? Y luego otro consejo que daría, que no hemos hablado nada de ello, es sobre los gastos de suministros, los gastos de electricidad, gas, etcétera. Hay muchas personas que empiezan en este negocio e incluyen los gastos en la renta, ¿vale? Es decir, bueno, pues yo cobro, en vez de 250 euros al mes, pues cobro 300 y ya está, y están incluidos todos los gastos. Eso, por lo general, también es un camino bastante seguro al fracaso, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque el ser humano en general, pues cuando algo es gratis, tiende a consumirlo sin medida. Entonces, claro, si a un inquilino, que además es de un perfil sociocultural que hemos dicho que no es muy elevado, le dices que puede consumir toda la Barra libre electricidad y todo el de... gas que quiera, o Sí, sea, sí. consume como si no hubiera un mañana, ¿eh? Y al final lo vamos a pagar nosotros. Claro, cuando nos llegan esas facturazas y nos damos cuenta que hemos hecho mal las cuentas, los números, y que debemos cobrarles mucha más renta, ¿vale? Si queremos seguir incluyendo los gastos en el precio, pues ahí empiezan los problemas. Primero, primer problema, que al cobrarles tanto dinero los inquilinos se van a ir, porque, insisto, en este negocio se compite esencialmente en precio. Ujú. Y segundo, que al intentar subirles la renta, muchos inquilinos se van a cabrear contigo. Y como hemos dicho antes, esto es muy malo, que los inquilinos se enfaden con nosotros. Aparte, los inquilinos van a discutir entre ellos porque se van a echar la culpa mutuamente de quién ha gastado más electricidad y quién ha gastado menos electricidad. Y eso al final también nos va a salpicar. Por lo tanto,
es como si alguien quisiera, yo quiero problemas, voy a ponerles, yo quiero problemas porque me gustan los problemas. ¿Cuál es la mejor manera de tener un montón de problemas para alegrar mi vida y hacerla más interesante? Pues ponerles gastos, incluírselo en la renta, ¿vale? Mucha gente lo hace pues porque es más sencillo, obviamente, no les tienes que calcular lo que tiene que pagar cada uno cada mes, pero es que es obligatorio hacerlo, me temo, ¿no? En este negocio. Hay gente que cuando reforma el piso, para intentar que sea esto lo más justo posible, pues diferencia la electricidad por habitaciones y en el cuadro general eléctrico de la casa pues pone un contador individual por habitaciones, etcétera. A ver, esto es otro de esos ejemplos que en teoría queda muy bien, pero en la práctica no tanto. Esto se puede hacer si tenemos que reformar la electricidad igualmente, ¿vale? Si tenemos que reformar la electricidad igualmente de forma completa porque el piso estaba destrozado, pues sí, nos podemos plantear pues cambiar todo el cableado y diferenciarlo por habitaciones y así cobramos a cada inquilino lo que ha gastado dentro de su habitación, ¿no? Pero si no tenemos que reformar la electricidad, esto nos va a costar mucho dinero, que va a repercutir en el precio de las habitaciones y por lo tanto vamos a ser menos competitivos. Y bueno, pues no, yo no lo aconsejaría excepto en ese caso, ¿no? Perfecto, pues genial. Estos últimos puntos que hemos añadido ahí de bonus, porque bueno, parecen Muy bien. interesantes y de hecho el tema de los consumos no he caído, sino también te hubiese preguntado, así que me parece genial que lo hayas añadido. Y pasamos a la última parte de la entrevista, que son preguntas muy rápidas, concretas, para conocerte un poco más a ti. Y básicamente Perfecto. son 3 preguntas y es que me recomiendes un libro, un grupo de música y un restaurante que no me pueda perder. Pues soy un poco malo en esto. A ver, un libro, bueno, si es sobre el negocio, me temo que no hay, ¿vale? O por lo menos yo no los he encontrado sobre el negocio de alquiler de habitaciones. Sobre el negocio inmobiliario, sí, hay muchos y recomendaría el mismo libro que seguro que te han recomendado muchos invitados anteriormente, que es el de Padre Rico, Padre Pobre, para iniciarse un poco y cambiar tu filosofía de vida. Pero por ser un poco diferente, yo recomendaría un libro que no es solo de negocio inmobiliario, sino que es en general sobre cómo cambiar tu vida y ser una persona más emprendedora, que es un libro que además está descatalogado, que creo que puede aportar mucho a la gente ¿Mm? y que está descatalogado en español y que se llama Cómo superarte a ti mismo. Y el autor es A. L. Williams. Es un Vale, libro. no había escuchado. No, no. Exacto, por eso lo recomiendo. Iba a ser una propuesta novedosa. Es un libro que a mí me cambió la vida cuando lo leí. Y aconsejo que todo el mundo lo lea. Es de esos libros que uno piensa, jo, esto tendría que ser de lectura obligatoria, ¿no? Como el Quijote. Pues es de esos libros, ¿no? Y te enseña a ser una persona emprendedora, a manejar mejor tu vida, a tratar a los demás mejor, ¿no? A no abandonar en tus metas. Y es un libro muy práctico, con muchísimos ejemplos. Buenísimo. Pues nada, lo Recomendaría, estaba buscando y ya lo buscaremos, lo dejaremos anotado en los comentarios. sí, Y genial que hayas variado, porque como bien has dicho, hay mucha gente que nos recomienda el de Padre claro. Rico, Padre Pobre. Sí, este libro, la editorial que lo editaba antes era Grijalbo, ¿vale? Se puede encontrar de segunda mano en Amazon, seguramente, ¿vale? ¿Vale? Y luego en inglés. Lo que pasa es que en inglés tiene un título totalmente diferente. Creo que es todo lo que puedes hacer, lo puedes hacer o algo así. ¿No? En inglés es diferente, ¿no? Y luego también recomendaría, en este negocio hay que tener un poco de don de gentes, ¿no? Hay que ser una persona tranquila, que no se enfade fácilmente, porque como no seas una persona tranquila, los inquilinos te pueden sacar de quicio, ¿no? Por todo lo que hemos comentado. Entonces tienes que ser muy tranquilo y muy relajado y saber tratar muy bien a los demás. Y para eso hay un libro clásico que es el mejor, que seguro que ya lo conoces y lo conoce tu audiencia, pero bueno, no está de más recordarlo, que es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Magnífico ¿Vale? libro, yo he recomendado muchas veces Magnífico este libro, sí. libro. Título nefasto, pero contenido. Exacto. Y por supuesto, también matizar que la gente no espere encontrar ahí una revolución. Todo lo que dice el libro, sentido común, pero que merece la pena incluso recordar cada año, porque es un libro muy Exacto. potente. Exacto. O sea, al final tratar a los demás, yo me he dado cuenta que es todo sentido común, pero que nos cuesta mucho. Por ejemplo, cuando estamos con un amigo, por lo menos a mí me cuesta mucho cuando hace algo mal, pues no corregirle, ¿no? Amablemente, ¿no? Porque al final, pues lo que queremos
es que la gente a la que queremos mejore, ¿no? Mejore su vida. Entonces, si vemos que algo está mal, pues lo ideal sería poderle decir, mira, pues mira, te aconsejo que no lo hagas así, que lo hagas de esta otra manera, ¿no? Pero claro, es duro hacerlo porque la gente se lo suele tomar mal y se suele poner a la defensiva. Por lo tanto, lo que nos dice este libro de Carnegie es que no lo hagas en ningún caso, ¿no? Y eso a veces cuesta, o a veces, o por lo menos a mí me cuesta, no, me cuesta callarme, ¿no? Y es lo mejor para que la gente nos aprecie. Es triste, pero es lo mejor, ¿no? O sea, lo ideal sería que todo el mundo admitiera las críticas constructivas y nos diera las gracias y todo, ¿no? Oye, gracias por decírmelo, ¿no? Pero no, lo triste es que la mayoría de la gente se pone a la defensiva y eso hace que no podamos decir nada. Entonces, nunca hay que criticar a los demás y hay que callarse muchas cosas, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Por lo tanto, ese sentido común, pero no tanto. Perfecto. Luego, un grupo de música y un restaurante. Sí, grupo de música, no soy muy fan de la música. A ver, escucho música cuando conduzco, me gusta el dance, ¿Vale? pero no podría recomendar ahí ningún grupo ni nada, ¿no? Pues un Me gustan restaurante, ahí sí canciones que no te fuertes. dejaré fugarte del restaurante. Necesito un restaurante como buen fan gastronómico de tu tierra o de otro sitio, donde quieras. Sí, pues me temo que en los restaurantes, o sea, tampoco, si esperas algo gourmet, yo soy anti-gourmet por lo Puede general, no la ser verdad. gourmet. Y lo voy a explicar. Yo soy una persona muy frugal, ¿no? Que es una palabra que está de moda ahora, ¿no? Por ejemplo, mi coche es un Dacia, y podría comprarme un coche un millón de veces mejor, pero mi coche es un Dacia. Ahí podría recomendar un libro que se llama Ten peor coche que tu vecino o algo así, ¿no? Un libro muy impactante, ¿no? Cuando se lee por primera vez. Entonces, lo mismo me pasa en la comida, ¿no? No me hace mucha gracia la comida gourmet, que es un poquito de comida en un plato enorme. ¿eh? Eh, Me gusta mucho la pizza, me gusta mucho las hamburguesas, toda la comida rápida, lamentablemente. Eh, pero sí que es verdad que reconozco que las hamburguesas las hacen bastante mal en casi todos los sitios, ¿no? Excepto un sitio que en Madrid hay en muchos lugares, que es el Vips. Las hamburguesas del Vips me gustan mucho porque uno siente el bacon crujiente cuando la come. Y eso, por ejemplo, no lo siente en el McDonald's ni en el Burger King, ¿no? Y ni siquiera en el Goico, ¿no? Que el Goico se vende como una hamburguesería gourmet de lujo, pero yo he ido unas cuantas veces, le he dado una oportunidad y no me ha parecido nada gourmet. Me han gustado mucho más las hamburguesas del Vips. Pues nada, mira, ahí tomamos nota de esa recomendación y si en algún momento queremos una hamburguesa, ya sabemos dónde tenemos que ir. Exacto. Pues nada, Carlos, muchísimas gracias. Espero que hayas estado cómodo durante la entrevista y antes de terminar, Muy eso cómodo. sí, me imagino que muchos de nuestros oyentes pues estarán preguntando dónde encontrarte. Además, habrán visto que te has mantenido un perfil totalmente bajo porque no hemos conectado la cámara, entonces no te podrán reconocer. Pero si alguien te quiere conectar o si te quiere preguntar algo, ¿te pueden encontrar algún sitio o nos mantenemos así? Sí, exacto. Me gustaría explicar un poco el por qué no he conectado la cámara. Eh, en España, lamentablemente, cuando alguien tiene un negocio exitoso, tiene que ser muy prudente. Y, por ejemplo, en mi caso, yo no necesito vender ningún curso ni nada, ¿no? Sino que me dedico a mi negocio y ya está. Entonces, es mejor ser prudente, mantener el anonimato todo lo que se pueda, porque si no, pues, bueno, podemos ver lo que le ha pasado a Jorge Lorenzo, por ejemplo, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Entonces hay que ser prudente y por eso prefiero no mostrar mi imagen, ni decir mi apellido, ni ningún dato más personal, ¿no? Creo que es bueno en España, ¿no? En un país donde cuando uno destaca se le tiene envidia en vez de admiración, ¿no? Sin embargo, en los países anglosajones no pasa eso, ¿no? Cuando alguien triunfa con un negocio, la gente se pelea por preguntarte cómo lo has hecho, ¿no? Y por aplaudirte, ¿no? En España, cuando alguien tiene éxito en algo, lo que se despierta sobre todo es envidia, ¿no? Y envidia un poco malsana. Seguro que te has encontrado con esto, Germán. Bueno, yo es una reflexión que hice en su momento y en mi caso por lo menos me compensa más todo lo que aporta el poder compartirlo, ¿no? Es verdad que quizá no necesitaría mostrar la cara, pero el hecho de compartir, aunque pueda generar en algún momento algún conflicto, alguna envidia o cualquier otra derivada, el hecho de ver que tiene un impacto en las personas muy positivo, pues bueno, a mí me compensa, pero es verdad que pagamos un precio.
Exacto, sí. Sí, y estoy de acuerdo contigo, de hecho. De hecho, a mí me gusta mucho enseñar, ¿vale? Es de las actividades. A mí no. Yo no soy un entusiasta del alquiler de habitaciones, digámoslo así. O sea, a mí no me entusiasma el negocio, ¿no? No me hace tan feliz como enseñar a los demás. Y por este motivo sí que es verdad que participo, cuando el tiempo me lo permite, en un grupo de Telegram que hay sobre alquiler de habitaciones, ¿vale? Que creo que hay casi 1000 personas ahí metidas. Y bueno, y también acepto algunas asesorías, ¿vale? La gente que quiere aprender este negocio realmente y que tiene la mente abierta y que quiere que yo le enseñe cómo lo hago y que quiere que le pase mis modelos de contrato y tal, pues bueno, pues acepto algunas de esas asesorías, ¿no? Cuando me las proponen, pero no me anuncio en internet ni nada, ¿no? Porque al final el 90% de mi tiempo lo dedico a mis propios inmuebles, ¿no? Por tanto, si alguien quiere contactarme, pues lo mejor será que vaya a la página web donde describo esas asesorías, que es invertirenhabitaciones.com. Y bueno, pues ahí hay un formulario con el que puede contactarme. Genial. Pues Carlos, lo dejaremos todo anotado, libros, restaurante, todo lo que hemos comentado y tus contactos en los comentarios del vídeo y de la grabación en el podcast. Y nada, lo último, desear que hayas estado cómodo a lo largo de la entrevista Muy cómodo. y bueno, muchas gracias por pasarte por el podcast. Nada, ha sido un placer, Germán. Muchas gracias a ti y a tu equipo por permitirme contar mi experiencia. Genial, Carlos. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.